Bienvenido. Buenas tardes, días, ¿verdad? Ya son tardes. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Amén. Tome su lugar, por favor. Todos aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos el privilegio de conocer a Jesús. Y aquí en la tierra solamente somos peregrinos. Nuestro verdadero hogar está en el cielo, está en Dios. Y aquí en la tierra venimos solamente por un poquito de tiempo, a lo máximo 120 años, pero tenemos todos un deseo interno de volver a nuestro celeste hogar, de volver a nuestra casa celestial, de volver a nuestro Dios y a nuestro Creador, de donde hemos salido. Y todos nosotros que queremos regresar, tenemos este manual, esta guía que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nos enseña cómo regresar. Y nos advierte que hay muchos caminos, pero que no todos los caminos van a llevar de regreso a casa, de regreso a Dios. Que solamente hay un camino, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y su nombre es Cristo Jesús. Tenemos que andar en Él y tenemos que andar por Él. ¿De acuerdo? Esto es algo bien importante, hermanos. Andando, para poder entrar por el camino, tenemos que entrar con gratitud, tenemos que entrar con reconocimiento, tenemos que entrar con alabanza. ¿De acuerdo? Y todo el caminar es dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza a Dios. El primer elemento con el que nos encontramos es con su sangre preciosa, que nos permite andar en Él, ¿verdad? Porque la sangre lo que hace es limpiarnos de todo mal, de todo pecado, de toda mancha, de todo error, ¿verdad? Traernos paz con Dios, paz con los que nos rodean y consagrarnos para Él. El segundo elemento que encontramos es que nos damos cuenta que es un camino muy oscuro y para poder andar en el camino y no perdernos y no salirnos del camino, tenemos que andar en su ley. Lo aprendíamos en el Salmo 119, pero es un camino lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Y la verdad, hermanos, en estos días las tinieblas han crecido por todos lados. La confusión ha crecido por todos lados, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Todo puede cambiar, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Los principios de Dios no van a cambiar. Por eso su palabra, ¿verdad?, es la lámpara a nuestros pies. Y el fuego del Espíritu Santo es aquel que va a alumbrar nuestro caminar. Así que cada paso que damos es con la luz y con la fe de su palabra y el aliento de su Espíritu Santo. Y empezamos a avanzar para atravesar las tinieblas sin caernos, ¿verdad? Ahora, si nosotros empezamos el camino es porque somos nuevos en el camino, porque somos jóvenes en el camino. Y aprendíamos que los jóvenes se guardan de caer cuando aprenden a guardar y andar en la palabra y en la ley del Señor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es este fuego? No es otra cosa que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aprendíamos sobre el bautizo del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Estaban los discípulos y se encontraban todos ellos reunidos y estaban juntos y estaban orando, esperando la promesa de Jesús. ¿Cuál era la promesa de Jesús? Que iba a enviar al Espíritu Santo. Y ahí estaban unos con otros, y estaban orando, y estaban llorando, y mientras unos lloraban, otros estaban alabando a Dios, otros estaban saltando, corriendo, girando, clamando, ¿verdad?, a grande voz: Jesús, Jesús, mándanos del Espíritu Santo, Padre, te necesitamos, llénanos. Y de repente, ¿qué pasó? Descendió el Espíritu Santo con forma de lengua. Y no solamente era una forma de lengua, sino era una llama de fuego. Pero era un fuego que no quemaba como el fuego que conocemos nosotros. Y ese fuego reposó en la cabeza de cada uno de los discípulos que se encontraban ahí reunidos. Y eso fue increíble, porque imagínense ver ese fuego descender. Y no solamente estaba encima de ellos, sino empezó a descender en todos ellos. Y empezaron, la evidencia de que ya estaban llenos de fuego, estaban bautizados en fuego, se empezaron a hablar en otras lenguas. Había una fiesta en esas fechas y toda la gente se sorprendía porque los oía escuchar en su idioma.
Y esa noche, ese evento fue tan grande que muchísima gente se convirtió. Ahora recuerden, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso que vivieron los discípulos es lo mismo que podemos vivir nosotros o que hemos vivido nosotros y que vivirán futuras generaciones, porque Él es el mismo. Y el Espíritu Santo fue enviado por Jesús y Jesús los bautizó. La mayoría de los bautizos en agua los hacemos nosotros, ¿verdad? Seres humanos, y los sumergimos a las personas, ¿verdad?, en el agua y toman la naturaleza de Jesús como una muerte y una resurrección para vida. Pero somos siervos, somos líderes espirituales, guías espirituales, los que ejercemos el bautizo, ¿verdad? Pero el bautizo en fuego, el que lo hace es Jesús, es el que nos bautiza en fuego. No es el pastor, no es otro hermano, el que lo hace es Jesús. ¿Y a quién bautiza Jesús? A los que le creen, al que lo buscan y se lo piden. A la forma de Jesús. Aunque también dice su palabra que en estos últimos tiempos el Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. Por eso el Espíritu Santo no tiene que ver con la madurez. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da. Eso no se trata de qué tan maduros seamos o qué tanto carácter de Cristo tengamos, no, sino simplemente es un regalo para ayudarnos en nuestro caminar. Y ese regalo se da al que lo quiere, al que lo toma, al que lo busca. Y hay que buscarlo, hay que anhelarlo y hay que tomarlo con energía, con fuerza, ¿verdad? Con deseo, con hambre, con sed, querer más de Él. Y Él es fiel para derramar y bautizar a aquellos que son dignos. Algunos se tardan un poquito más, ¿verdad, hermana? Algunos son más rápidos, pero Él es el mismo y Él no cambia. Nosotros aprendimos, nos crecimos, nos formamos en un lugar donde el Espíritu Santo es de lo más común. De lo más común, y gritos y saltos y manifestaciones del Espíritu de todo tipo, ¿verdad? Oraciones, intercesiones, dolores de parto, gritos, guerreros. Pero nosotros hemos ido a muchas iglesias, a muchos lugares en donde el Espíritu Santo, la gente no conoce o no es bautizada en el fuego, ¿verdad? Y de repente el Espíritu Santo empieza a bautizar a las personas y la manifestación que ellos tienen del Espíritu es la misma. Empiezan a hablar otras lenguas, empiezan a saltar, empiezan a temblar, empiezan a llorar, empiezan a sacudirse, empiezan a girar, porque el Espíritu Santo es el mismo. Y es para cualquiera que lo busque. Pero el Espíritu Santo también se contagia. Así como el fuego, en lo natural, si yo enciendo este pañuelo, de repente se va a quemar la caja, y de repente se va a quemar el mantel, y luego el púlpito, y se va a empezar a expandir. Así también el fuego del Espíritu Santo. Cuando yo tengo el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad?, lo puedo compartir o impartir a alguien más. Por eso algunos discípulos lo que hacían era poner las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo. El Señor los bautizaba en lenguas, ¿verdad? Entonces también se puede contagiar, pero hay veces que es el mismo Señor que en la intimidad, en la búsqueda, también Él bautiza. Hay gente que recibió el bautismo por impartición y hay gente que lo recibió por su propia búsqueda, ¿verdad? ¿Qué impide que seamos llenos de ese fuego? Nuestra mente, porque pensamos, no, y es que si no es cierto, no es que si no, lo estoy haciendo yo en mi carne, no es que, ¿cómo va a ser posible? ¿No? Y empezamos a pensar tantas cosas que no nos permite recibir ese regalo, porque ese regalo no consta de nosotros ni de nuestra fuerza, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es el poder de Dios en nuestra vida, ¿de acuerdo? Ok, y hasta aquí vamos bien. Y es increíble, es hermoso. Yo sé que cada uno, si contara su testimonio, sería bello y sería hermoso y sería único y sería especial, aunque Dios es el mismo. Fíjense. Ahora, los discípulos habían recibido la llenura del Espíritu Santo que había prometido Jesús, pero el Espíritu Santo ya estaba con ellos. Y ahí fue donde nos quedamos la clase o la enseñanza pasada, ¿verdad que sí? Ok, por favor acompáñenme a su Biblia, a Juan 20. Vamos al Evangelio de Juan 20. ¿Por qué nosotros no decimos San Juan? Acuérdense que el San no tiene que ver con santo. El San es un nombre, es un tipo que se le da en la Iglesia Católica a aquellos personajes que han sido canonizados. Ser canonizados quiere decir que ya generan cierta cantidad de dinero y que se registran ciertos milagros.
Obviamente sabemos que eso es una farsa, que el único que hace milagros es Jesús y el diablo. Los santos no. Entonces, si los santos no hacen milagros, ¿quién es el que hace milagro detrás de los santos? Pues el diablo. ¿De acuerdo? El diablo. Entonces, detrás de los santos está. Entonces, San Juan no es. ¿De acuerdo? En su defecto sería el hermano Juan o el apóstol Juan. ¿Sí? Por su título, ¿verdad? Pero ellos mismos no se llamaban entre sí mismos apóstoles. ¿Me explico? Y nunca se describen como el apóstol, simplemente como Juan, el amado, como... Ok, ya lo tenemos, Juan. Estamos con el hermano Juan, con el apóstol Juan. Bueno, cuando se presentaba, ¿verdad? 20, y vamos a leer a partir del 17. 20 y 17. ¿Lo tenemos? Y díceles Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, ¿por qué no quería que fuera tocado? Él estaba en la presencia del Padre. No, porque si lo tocaban lo ensuciaban, ¿sí? Si lo tocaban lo contaminaban. Entonces, pero él mismo fue el cordero, pero él mismo fue el sacerdote. Y como cordero, su sangre ya había sido derramada. Pero como sacerdote no había presentado esa sangre en el tabernáculo, no terrenal, sino en el tabernáculo del Padre, en el tabernáculo celestial. Entonces él llevó esa sangre, ¿verdad? Desde la tierra la subió. ¿Se acuerdan que esparcían la sangre los sacerdotes en el velo? Y la llevó, hizo un caminito de sangre, pasó por la estatura del Padre, subió toda la estatura del Padre hasta llegar al lugar donde reside el Padre, con su sangre y la roció. Hasta los pies del Padre, que es la estatura del Hijo, y a partir de los pies del Padre hasta la cabeza, que es la presencia del Padre. Presentó la sangre para que el Padre viera esa sangre y nosotros pudiéramos andar por ese camino, por la sangre de Jesús. Entonces, pero no podía él llegar al Padre con un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene pecado. Su cuerpo de Jesús ya había sido transformado. Ya tenía un cuerpo de gloria, un cuerpo de resurrección. Pero si se contaminaba con el toque, con el contacto, ¿verdad?, de otras personas, acuérdense que transmitimos con nuestro toque. Si lo contaminaban, pues ya no iba a poder ir al Padre. Porque al Padre, acuérdense que Él está rodeado de gloria. Y si entra Él en suciedad, pues es consumida la suciedad. Él tenía que entrar en santidad y en gloria. Entonces Él mismo entró, presentó la sangre, y ahora sí, a través de la sangre es que nosotros podemos regresar a nuestra casa o a nuestro celeste hogar. ¿Vamos bien? Por eso le dice, ¿sabes qué? No me toques porque aún no he subido al Padre. Él fue como sacerdote, hizo el ritual, ¿verdad? Y descendió. Vamos a seguir leyendo. 18. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos. ¿A quién se le apareció primero Jesús? Pues a María Magdalena. ¿Y quién fue la primera enviada? La primera evangelista de dar las buenas nuevas. Ella, la mujer. Por eso cuando la gente dice que la mujer no tiene ministerio, pues el pastor predica las buenas nuevas de salvación. Es un ministro de Jehová, ¿verdad? Y esta María Magdalena fue una ministro de Jehová, fue un ángel, fue un enviado de Jesús para predicar las buenas nuevas de resurrección. Entonces no hay razón para que la mujer no se le permita, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios, fungir. Claramente el llamado es a los hombres, pero aquí no estaba ningún hombre. Ellos estaban allá reuniditos, trabajando, pescando, ¿verdad?, con miedo, escondiéndose para que no los fueran a agarrar. Aquí la que fue más valiente fue María Magdalena, una mujer. Y hay mujeres muy valientes. Los discípulos, vamos a leer un poquito atrás, dice, fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos. Ahí los discípulos tenían que haberle dado a María Magdalena las nuevas, ¿verdad? No lo hicieron. Mira, cuando tú no haces lo que te toca, llega alguien más y toma tu lugar. No importa si es hombre, mujer, niño, joven, lo toma. Los discípulos de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, estaban juntitos, ¿por qué?
pueblo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio. ¿En dónde se puso Jesús? Y díjoles, paz a vosotros. ¿Cuál es la forma de saludarnos? Paz a vosotros. En hebreo es shalom. Entonces, aquí decimos hola o buenas tardes, buenos días. Y aprendíamos, ¿verdad? En Jerez que decían, buenas tardes te dé Dios. La frase correcta, nosotros la decimos buenas tardes o buenos días. Pero la frase correcta, la frase original, la frase de los antiguos es, buenos días te dé Dios. Buenas tardes te dé Dios. Pero le sacamos el te dé Dios y lo dejamos en buenas tardes o buenos días. Pero los antiguos decían, buenas tardes te dé Dios, fíjense. Pero antes todavía de eso, se saludaban con esta palabra shalom, ¿verdad? Shalom a todos. Shalom, paz a todos, bienestar a todos, prosperidad a todos. Y así saludó Jesús, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ok? Entonces, el Padre envió a Jesús y todo lo que hizo Jesús fue porque el Padre lo mandó, ¿de acuerdo? No porque Jesús lo hiciera. ¿Sí vamos bien ahí? Jesús no tenía decisión, sí tenía decisión, pero su decisión había sido hacer lo que el Padre le mandara, ¿de acuerdo? Y él hizo lo que el Padre le mandaba. Y Jesús no decía, ay no, es que no tengo personalidad, es que no, no puedo pensar, soy un robotcito, no, simplemente él obedeció al Padre, ¿de acuerdo? Y eso no lo hizo menos, ¿verdad? A veces nos cuesta a nosotros trabajo obedecer. Y luego dijo, así como el Padre me envió a mí. ¿Qué versículo está? ¿Mandé? ¿Qué versículo? El 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En otras palabras le está diciendo, ya no vas a hacer lo que tú quieras, ya no vas a hacer lo que a ti te guste, ya no vas a hacer lo que a ti te dé la gana, ya no vas a hacer tu voluntad. Ahora tú vas a hacer mi voluntad, la voluntad de Jesús. A nosotros como siervos que fuimos ordenados, ¿verdad? Que fuimos ungidos y que tuvimos el privilegio de todavía ser ungidos por una madre espiritual hermosa, la hermana Graciela Esparza, la encomienda fue esa. Ya no vas a hacer lo que tú quieras. Vas a hacer tu voluntad. Ahora tienes que hacer la voluntad de Dios. En este caso la voluntad de Jesús. Y la que nos ungió, pues nos pudo decir, ¿verdad? Así como yo la he hecho, ahora también la tienes que hacer tú. Hacer la voluntad de Jesús. Y el éxito no va a estar en los resultados que puedas tener. El éxito va a estar en hacer la voluntad de Jesús. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? A nosotros ya nos ordenó una mujer que había caminado muchos años haciendo la voluntad de Jesús. Ya era una mujer grande, ¿verdad? Una mujer ya anciana, una mujer que pese que era una mujer muy docta en la educación, ¿verdad? Con estudios, con maestrías, con doctorados seculares, todo eso no servía tanto como el gran llamamiento que tenía de parte de Dios. Y su voluntad estaba en darle la gloria a Dios. Por eso había veces que hasta en los cumpleaños ella se enojaba porque la festejaban a ella y decía, no me festejen a mí. No quiero que me festejen a mí. Y hay alguien que tenemos que festejar a Jesús, a Dios, ¿verdad? Ella es una mujer increíble, una mujer maravillosa que siempre metió las manos al trabajo y a la obra, de muchos años de experiencia, educando, formando a otros pastores, trabajando iglesias y demás. Ya tenía un camino muy recorrido. Y en los últimos años de vida tuvimos el privilegio de ser alumnos de ella, ¿verdad? Y no solamente alumnos, sino que también nos ungiera, nos compartiera, ¿verdad? Y ¿cómo se diría? Este servicio, este privilegio de servir a Dios. Fuimos llamados por Dios, pero también fuimos ungidos. Así como yo le serví a Jesús, ahora ustedes le van a servir a Jesús. Y a los añitos murió, ¿verdad? Muchos ya no tuvieron el privilegio de ser graduados o de ser ungidos o ordenados por ella. Pero nosotros todavía alcanzamos ese privilegio, ¿verdad? Y llevamos la misma estafeta, que es hacer la voluntad de Jesús. Ya no es nuestra propia voluntad. Y ahí es donde el yo, el ego, se tiene que romper, se tiene que quebrar el orgullo.
porque ya no soy yo, ahora eres tú, Señor Jesús. ¿Y qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Y cómo quieres que lo hagamos, verdad? Y es fácil, no es fácil, pero es un privilegio. Y es lo mismo que Jesús vino a decirles a sus discípulos. Así pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, el 20 dice, como hubo dicho esto, pasa a vosotros, mostróle las manos y el costado. Porque los discípulos no creían, ¿verdad? Pero cuando lo vieron, los discípulos se gozaron viendo al Señor. 22. Ahora, cuando les dijo, van a hacer, así también ustedes, yo los voy a enviar y van a hacer mi voluntad, es el 22. Cuando hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? ¿Y qué hizo Jesús? Sopló y dijo, tomad el Espíritu Santo. Entonces, aquí acababa de resucitar Jesús. Había pasado un día, era día lunes. Acababa de pasar un día, el primer día de la semana para ellos. Bueno, el primer día, no el lunes. Y les sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. 23. A los que les remitieran los pecados, les son remitidos. Y a los que los retuviereis, serán retenidos. Hasta ahí la vamos a dejar. Fíjense, Jesús sopló desde sus entrañas, ¿sí? Sopló, sus pulmones sopló al Espíritu Santo. Entonces Jesús, el Espíritu Santo también estaba en Jesús. ¿En qué momento estuvo en Jesús el Espíritu Santo? ¿En qué momento estuvo el Espíritu Santo? ¿En qué momento el Espíritu Santo se metió en el cuerpo de Jesús? Vamos para allá. Ahorita, todo esto es muy interesante. Fíjense, vamos a Mateo 3, al apóstol Mateo 3, al profeta 3, y vamos a leer aquí a partir del versículo, bueno, vamos a leer desde el 1, porque todo el capítulo es hermoso, y no tenemos prisa, pero sí tenemos el tiempo para dejar las cosas bien claras. Dice la palabra de Dios, y en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Quién era Juan? Era bautista porque bautizaba. ¿Nosotros somos bautistas? Pues sí, porque bautizamos. Ahora, no la denominación bautista, pero sí bautizamos, por eso somos bautistas. Ahora, ¿quién era Juan? ¿De qué era Juan de Jesús? Era su primo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por los profetas, por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Hasta ahí le dejo tantito. ¿Quién había enviado a Juan? Padre Dios, Jehová Dios. Pero Juan no decía, imagínense a Juan, imagínense en el desierto. Es un desierto todavía más árido que San Luis, para los que conocen allá San Luis, ¿verdad? Es un desierto árido. Y vivir en el desierto, y vivir solamente con unos trapos de tela puestos encima de animales. Y lo único que comía era ¿qué? Chapulines, langostas. Se comían nada que los oaxaqueños se comen, ¿no? Ya venía desde Juan. Se los comía, yo no sé si los guardaba, los procesaba, los enchilaba, le echaba salecita, los ponía al comal, no sé cómo los preparaba, pero se los comía. Y comía miel. ¿Quién le daba las langostas y quién le daba la miel? Dios. Y fíjese, hermana, él andaba en el desierto. ¿Qué tan fácil es encontrar un panal en el desierto? ¿Y cuánta hambre te puede calmar un panal? Ahora, si veía un panal, pues era día de comida, ¿verdad? Se ponía muy contento, iba y se comía la miel, ¿verdad? Disfrutaba esa miel, pero acabándose la miel, ¿qué más iba a comer en el desierto? Si él se ponía a pensar qué iba a comer mañana, se deprimía. ¿Qué iba a desayunar? Se deprimía. No tengo, híjole, ¿dónde voy a buscar? Cada día bástate su afán. Él comía hoy, Dios le proveía, Dios proveerá
mañana. Agarraba y de repente mañana no había para nada, pero por ahí. Ahora, los chapulines, las langostas, todo el año hay. Ahora, las langostas son el ejército de Dios. Apenas lo leíamos ¿qué era? En Amós, ¿no? Habla de las langostas en Amós. Ok, son el ejército de Dios. Mandaba a su ejército para que se lo comiera. Pero son un ejército terrible. Porque ese ejército lo que hace es destruye, arruina, lleva a la quiebra, come, ¿verdad? También, por ejemplo, Malaquías dice, reprenderé al devorador. Bueno, pues este Juan se comía a los devoradores, se alimentaba, ¿verdad? ¿Está bien, hermana? Un poquito la cabeza, ok. Y agarraba los devoradores se los comía, ¿verdad? De manera natural, se los comía. De manera espiritual, también. Y comía miel. La palabra de Dios es tipo de la miel. No solo de pan, dice Jesús, vivirá el hombre. Entonces era una persona entrenada en este sentido. Era rico, tenía mujer, tenía familia, tenía casa, pero él había sido enviado por Dios. Y en ese tiempo no había profetas. Ya no existían profetas. Él fue el primer profeta que se manifestó después de que Dios, hubo el tiempo de silencio, de que Dios dejó a su pueblo. Entonces él fue el último profeta, Juan. Y él profetizaba acerca de Jesús que iba a venir. Pero él vivía en la pobreza, vivía comiendo cosas que la mayoría de la gente no le gustaba, viviendo en el desierto. ¿Verdad? ¿Qué agua tomaba? Pues Dios le proveía. Creo que haber sido a partir de una edad. Sí. Ahora, él desde niño ya había sido llamado. Entonces, él estuvo preparando para su ministerio. Bueno, ok. Imagínense Juan que dijera, no, yo soy un fracasado. Si yo fuera enviado por Dios, sería como David, mataría gigantes, tendría un reino, estaría lleno de lujos, lleno de gente que me siguiera, que diera su vida por mí, ¿verdad? Con muchas mujeres, con muchas... No, yo, puros langostas, ni un perro que me siga, puras langostas. Ni tengo amigos, ni tengo mis zapatos, ya están todos entierrados, todo mugroso, todo para andar todo asoleado, todo requemado. Y no tengo ni siquiera protector solar. No. Imagínense, si se comparara con David, si se comparara con Salomón, si se comparara con Daniel, si se comparara con José. No, José, imagínense en la riqueza y todo. Y a José, a tus papás se le hicieron una túnica de colores. Yo tuve que matar a ese animalito para hacerme un trapojo de cuero, un cinto de cuero. ¿Me explico? Pero la alegría y el gozo de Juan estaba en hacer la voluntad de Dios. Así como la voluntad de Dios fue en David, como la voluntad de Dios fue en Oseas, como la voluntad de Dios fue en Juan, como la voluntad de Dios fue en Jesús. Ahora nosotros ya no hacemos la voluntad de Dios directamente. Ahora nosotros hacemos la voluntad de Jesús. ¿Sí? En este tiempo nosotros ya hacemos la voluntad de Jesús. Ya no es directamente la voluntad del Padre. Ahora es la voluntad de Jesús. Por eso nuestra cabeza en la casa, es el varón. La cabeza del varón es Cristo Jesús. Y la cabeza de Cristo Jesús es Jehová el Padre.